Bueno, jóvenes, bienvenidos. Entonces, como les decía, vamos a comenzar la última sesión del diplomado, la sesión 35. Eh, vamos a, esta es la sesión que les estoy debiendo porque ya subí en el material en las demás, en el enlace, lo subí la semana esta. Todo el material lo subí nuevamente, todo desde el comienzo. Todo lo que les había enviado por el correo que habíamos tenido, nuevamente lo subí todo. Ejercicios, las láminas, todo está allí. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad para bajarlo? Bueno, yo mandé el enlace, se lo mandé a ustedes, se lo enviaron esa misma noche que quedamos, se lo enviaron al grupo de WhatsApp del diplomado NIC, ahí lo vi. Y después ya se lo envié al compañero William Igor. Cuando yo se lo envié a William, ya él lo había recibido del grupo. Y William se encargó de enviárselo a los demás al grupo. Ok, entonces vamos a comenzar. Mira, ahí está el enlace ya de Erika Ponte para todos. Muy bien. Entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy vamos a abordar, si me escuchan bien, por favor, una levantadita de mano. Si ven el material en pantalla. Ok, gracias. Entonces vamos a abordar hoy la sesión 35, que el estándar de NIT para PYME ha titulado la transición de NIT, transición a la NIT para las PYME. ¿Cuál es nuestro propósito al abordar esta sesión? Bueno, conocer los requerimientos de información financiera para las entidades que adoptan por primera vez la NIF para las pymes. Las entidades que adoptan por primera vez la NIF para las pymes. ¿Cuál es el alcance de esta sesión? Entonces, fíjense, esta sesión se aplicará, dice la norma, se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIF para las pymes, independientemente de si su marco contable anterior, es decir, su marco de información financiera, estuvo fundamentado en la NIC completa, es decir, si llevó anteriormente su contabilidad bajo NIC completa o en otro conjunto de principios de contabilidad, como un marco local fundamentado en principios de contabilidad generalmente aceptados, o en otro marco tal como la base del impuesto a la ganancia, es decir, un marco fiscal. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, la sección 35 de la NIC para PYME contiene las instrucciones. Cuando ustedes vayan a leer bien esta sección, entonces allí que van a encontrar las instrucciones para llevar a cabo el proceso de implementación. Esta sección 35 se trata de una guía de implementación que nosotros debemos tener en cuenta, porque allí esa guía nos indica cómo la entidad toma sus estados financieros y los convierte a normas internacionales de información financiera y establece el punto de partida llamado balance de apertura o ESFA,
estado de situación financiera de apertura. Entonces, la sección 35 requiere que en la adopción por primera vez se lleve a cabo una conversión de ese estado de situación financiera de apertura. Por ejemplo, en Colombia se utilizaba el marco conceptual local que era el 2649, el decreto 2649 del 93. En otras jurisdicciones tendrán que aplicar el marco local que venía, es decir, tendrán que tener en cuenta el marco local que venían aplicando, es decir, su normatividad contable que existía. Y de allí tomarán los saldos para hacer su balance de apertura bajo normativa internacional. Es decir, ESFA bajo NIC PYME. Entonces, nosotros cuando veíamos, por ejemplo, la sección 2, decíamos que, es decir, la sección 2 donde están los conceptos y los principios fundamentales. Es decir, ese es el marco conceptual de la NIC para PYME. Allí nosotros decíamos que el objetivo de los estados financieros es presentar la situación financiera de la entidad a una fecha determinada. Y lógicamente, además de ese estado de situación financiera, tendrá que presentar su estado de resultado, es decir, su desempeño financiero, correspondiente también al periodo terminado en esa fecha, los cuales también preparará allí también su flujo de efectivo y su cambio de patrimonio, su estado de cambio en el patrimonio. ¿Con qué fin preparamos esos estados financieros? Bueno, para la toma de decisiones de los usuarios de la información. Entonces, reitero, esta sección 35 es el manual de aplicación, por primera vez de la NIC para pymes. Fíjense ustedes que ya nosotros cabalgamos por cada una de las secciones, de la 1 a 34. Ya nosotros desarrollamos, abordamos todos esos temas allí. Ahora en la 35 está, que es la guía de aplicación, cómo debemos nosotros aplicar en una entidad por primera vez el estándar de NIC para PYME, lógicamente teniendo en cuenta todos los conceptos que hemos amarrado en el transcurso de este diplomado. Entonces, esta sección 35 es ese manual de aplicación por primera vez de la NIC para PYME. De tal manera que una entidad que informa, en este caso una PYME, que presente sus primeros estados financieros bajo este marco. Es decir, para que esta PYME presente por primera vez su información financiera bajo este marco de información, que es el estándar de NIC para PYME. Y basado en ello puede hacerlo con la claridad, la suficiente claridad que la llevará a mejorar el entendimiento para que esa información sea comprensible para esos usuarios. Entonces, reitero, este es el manual de aplicación. Allí nos dice, en esta sección 35,
transición de NIP para PYME que debe ser aplicada por las entidades que apliquen por primera vez esta norma. Es decir, ¿cuál norma? El estándar de NIP para PYME, este marco de información. Independientemente del marco que hayan aplicado anteriormente. Ahora dice, si la entidad adoptante no pudiera aplicar los tratamientos permitidos por la sección 35, se vería obligada a aplicar en su totalidad los requerimientos de la NIP para PYME. ¿Y esto qué podría hacer operativamente? ¿Qué significaría esto para esa entidad cuando le toque, cuando no puede utilizar esta sección 35, sino que deberá utilizar la totalidad de los requerimientos de la NIP para PYME? Entonces podría ser operativamente desgastante y lógicamente muy costoso para esa PYME. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta sección 35, hay unos micrófonos abiertos, por favor. El objetivo de la sección 35 es simplificar algunos tratamientos complejos y permitir que la entidad utilice procedimientos menos costosos en la adopción por primera vez. Entonces, una entidad que adopta por primera vez la NIP para PYME es una entidad que por primera vez presenta unos estados financieros en los cuales expresa de manera explícita y sin reserva el cumplimiento de la NIP para PYME. Entonces, lógicamente, si está expresando esa declaración que cumple con todos los requerimientos establecidos en la NIP en su primera vez, entonces debe incluir todos los requerimientos en sus estados financieros, como reconocimiento de activos, de pasivos, de ingresos, de gastos y, lógicamente, la información a revelar. Entonces, una pyme se considera adoptante por primera vez en cualquiera de los siguientes casos. Por ejemplo, cuando no ha presentado estados financieros previamente, presentó información financiera bajo un marco contable local que no era congruente con todos los requerimientos de la NIP para PYME. Profesor, si me escucha, por favor. Está ¿sí? La diapositiva del alcance se quedó allí, no hemos visto más nada. La diapositiva del alcance. Yo no he pasado más diapositivas, estoy en el alcance. Ok. No, es que vi la segunda y entonces por eso estoy explicándoles sobre este disculpe. Alcance de la sesión 35. Ok, gracias. Ok. Entonces, les decía que una pyme se considera adoptante por primera vez en cualquiera de los siguientes casos. Primero, no ha presentado estados financieros previamente. Segundo, presentó información financiera bajo un marco contable local que no era congruente con todos los requerimientos de esta NIP para PYME. Y tercero, presentó sus estados financieros anteriores bajo NIP plena. Entonces, fíjense ustedes, una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIP para PYME en una única ocasión.
Si una entidad que utiliza la NIC para la pyme deja de usarla durante uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, las simplificaciones y otros requerimientos de esta sección 35 no serán aplicables a la nueva adopción. Ahora bien, los requerimientos, fíjense ustedes lo que dice la norma. Los requerimientos y el procedimiento establecido en la sección 35 solo pueden ser aplicados por una entidad en una única ocasión, lo que establece la sección 35. Solo pueden ser aplicados por una entidad en una única ocasión. Esto quiere decir que si una entidad abandona la aplicación de NIC para PYME por algunos periodos y luego vuelve a utilizarla como base para la preparación de su estado financiero, los ajustes generados en esa segunda aplicación no pueden tratarse como ajustes por adopción por primera vez, sino como corrección de errores de conformidad con lo que establece la sección 10 de la NIC para PYME. Ustedes saben que en la sección 10 hablamos de políticas contables, ¿verdad? Entonces, una entidad que adopta por primera vez la NIC para PYME, por ejemplo, en el caso Colombia, lo hará con la versión vigente a la fecha de corte de sus primeros estados financieros. Esos primeros estados financieros que se presentarán de conformidad con la NIC para pymes en Colombia serán según el cronograma que se estableció en el decreto 3022 del 2013 y que tienen como fecha de corte el 31 de diciembre del 2016. Ahora bien, una entidad, vuelvo y le reitero, que adopte por primera vez la NIC para las pymes aplicará esta sección 35 en sus primeros estados financieros preparados conforme a esta NIC. ¿Cuál es el objetivo de la adopción por primera vez? ¿Cuál es el objetivo de la sección 35 para la adopción por primera vez? Bueno, les decía, es hacer menos costoso, es simplificar algunos tratamientos complejos y permitir que la entidad utilice procedimientos menos costosos en su adopción por primera vez. Eso es el objetivo de esta sección 35. Los primeros estados financieros preparados de conformidad con la NIC para PYME deberán contener una declaración explícita y sin reservas del cumplimiento de la NIC. Ya habíamos visto este párrafo por allá en la sección 3, cuando hablamos de presentación de estado financiero. Ahora, para que esta declaración, les digo lo siguiente, para que esta declaración sea correcta, la entidad debe cumplir con todos los requerimientos establecidos en cada una de las secciones de la norma. Y además, incluir como mínimo un periodo comparativo y una explicación sobre los principales impactos derivados del proceso de transición. Así de sencillo. ¿Cuál es entonces el procedimiento de conversión que nos aconseja
o que esta sección 35 nos trae como una guía de aplicación. Entonces, fíjense que la sección 35 presenta los requerimientos para elaborar el estado de situación financiera de apertura bajo NIP para pyme, es decir, el ESFA, a la fecha de transición. Colombia, voy a adelantar, más adelante lo vamos a decir, en Colombia teníamos que tomar los saldos a 31 de diciembre del 2014, que ese fue el cronograma que sacó el 3022, los saldos a 31 de diciembre del 2014 para presentar el estado de situación financiera de apertura al 1 de enero del 2015, ya convertido a normativa internacional, el estado de situación de apertura, es decir, a la fecha de transición, la cual es el punto de partida para el reconocimiento de partidas y transacciones bajo NIP para pyme. En el caso colombiano estoy hablando del 1 de enero del 2015. Con los saldos que nos quedaron bajo norma local del 2649 a 31 de diciembre del 2014. Entonces, la fecha de transición que nos dice la norma, que nos dice esta sección, es el comienzo del primer periodo. La fecha de transición, jóvenes, compañeros, es el comienzo del primer periodo para el cual se presenta información comparativa bajo NIP para pymes. En el caso de Colombia, la fecha de transición fue establecida para el 1 de enero del 2015, como les dije. Los primeros estados financieros y los primeros estados financieros comparativos serán expedidos con corte a 31 de diciembre del 2016, comparativos con el 31 de diciembre del 2015. Entonces, la fecha de transición fue acá el 1 de enero del 2015. Ahí se elaboró el estado de situación de apertura. Todas las transacciones que se hicieron en el 2015 ya se reconocieron a final de diciembre 31 del 2015 bajo NIP pyme. Fue el primer periodo para compararlo después con el 2016, que también ya fue bajo NIP pyme. Entonces, comparativos con el 31 de diciembre del 2015. Lógicamente, cada uno de ustedes, de acuerdo al país donde están, tuvieron que tener un cronograma establecido por el ente regulador allá en su país. Estableció las fechas de transición y de los primeros estados financieros bajo NIP pyme. Ahora, políticas contables y EFA. Por ejemplo, para las entidades preparadoras de información financiera del grupo 2. Hablo del grupo 2 porque aquí en Colombia se definieron 3 grupos. Grupo 1, NIP plena. Grupo 2, pyme. Grupo 3, contabilidad simplificada, microempresas. Para las entidades preparadoras de información financiera del grupo 2 que aplican la NIP para pyme, en la sección 35 se aborda lo referente a la obligación de las empresas de definir y usar las mismas políticas contables en el EFA. Es decir, las políticas contables en el estado de situación financiera de apertura, conforme a las nuevas disposiciones que establece el estándar de NIP para pyme. Y ese marco de información financiera
Esas políticas contables las seguiremos utilizando a lo largo de todos los periodos subsiguientes. ¿Tendientes a qué? Lógicamente a presentar los primeros estados financieros y después poderlos comparar con los periodos subsiguientes. Es decir, que nosotros aquí el 2015 lo comparamos con el 2016. Y de ahí en adelante, todos los periodos en adelante ya se han venido haciendo bajo NIPYME. Ahora de pronto surge la pregunta, o nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y qué pasa a partir de cuando las empresas que se crearon hoy, por ejemplo, tienen que usar la NIPYME? Pues lógicamente, esta nace ya con su contabilidad bajo NIPYME, que tiene que usar el marco de información financiera de NIPYME si es del grupo 2. Ahora, ¿qué pasa con una empresa que fue creada, viene desde el 2013 y todavía no ha presentado su estado financiero? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que acomodarse al marco, al cronograma que estableció el decreto 3022. Si existía antes del 2014, bueno, tiene que poner su contabilidad hasta 31 de diciembre del 2014 bajo el marco local colombiano. Estoy hablando de Colombia. Si la pregunta me la hacen para una empresa aquí en Colombia, bueno, esa empresa sí, ya existía en el 2013, pero no ha presentado todavía ninguna información. Bueno, tiene que ubicarse en el cronograma que se emitió aquí. Contabilidad bajo principio de contabilidad generalmente aceptado, establecido en el 2649 hasta 31 de diciembre del 2014. Y de ahí en adelante, 1 de enero, fecha de transición del 2015. Y de ahí en adelante, bajo el marco de información de NIPYME. Si sigue siendo una pyme con ese marco de información financiera. En otras jurisdicciones también tendrán que lo mismo. Si hay un cronograma que estableció a partir de cuándo tenían que hacer el proceso de convergencia, bueno, tienen que ubicarse en ese cronograma. Por ejemplo, aquí en Colombia, les decía que la ley 1314 del 2009 estableció que todas las personas naturales o jurídicas que preparan información financiera deben hacerlo bajo esa ley, la 1314 del 2009, que fue la que estableció el proceso de convergencia. Por lo anterior, todas las entidades que preparan información financiera deben clasificarse en uno de los 3 grupos que estableció cada uno de los decretos. Por ejemplo, aquí en Colombia, para el grupo 1 de NIP Plena, salió el decreto 2784 del 2012. Para el grupo 2, NIP PYME, salió el decreto 3022 del 2013. Y para el grupo 3, NIP para microempresas, salió el decreto 2706 también del 2012. Entonces, de acuerdo con la citada ley, la 1314, todas las entidades y personas naturales que llevan contabilidad, personas naturales que llevan contabilidad, se incluyen, aplicarán esos marcos de información, esos marcos normativos. Entre ellas, por ejemplo, también están las entidades sin ánimo de lucro, como las asociaciones, como las fundaciones, como los fondos de empleados, como los colegios, como las universidades.
privadas, lógicamente, jardines infantiles, copropiedades, cooperativas, ONG, sociedades comerciales. Todas esas entidades debieron hacer eso. Ahora, la sección 35 también de la NIT para PYME establece que una entidad que adopte por primera vez ese marco normativo debe seguir ciertas instrucciones en su proceso de convergencia, que es lo que estamos abordando en el día de hoy. Definir, por ejemplo, la fecha en la cual presentará sus primeros estados financieros bajo NIC para PYME. Por ejemplo, el 31 de diciembre del 2016. ¿Por qué? Porque ahí presentó comparativamente el 2015 y el 2016. Establecer, por ejemplo, como fecha de aplicación plena el inicio del periodo que es el 1 de enero del 2015, que fue la fecha de transición. Y elaborar un estado de situación financiera de apertura, al inicio del primer periodo comparativo. En Colombia el primer periodo comparativo comenzó el 1 de enero del 2015, que fue la fecha de transición establecida. Ahora les hago la siguiente aclaración. Un estado de situación financiera de apertura que en Colombia se preparó el 1 de enero del 2015 para esas entidades que ya existían a esa fecha, lógicamente. Ese documento constituye un documento de uso interno. El estado de situación financiera de apertura es un documento de uso interno. De uso interno de la entidad. Hasta tanto ese documento sea incluido en los primeros estados financieros bajo NIC, que en Colombia se presentaron en el año 2017, con corte a 31 de diciembre del 2016. Entonces, al momento de preparar el estado de situación financiera de apertura, hay que tener en cuenta que por las características propias de la NIC y de las particularidades internas que la misma compañía establezca en su manual de políticas contables, tendrá que realizarse o deberán realizarse ajustes. ¿A qué? A sucesos y transacciones anteriores a la fecha de transición a la NIC para PYME. ¿Qué quiere decir eso? A sucesos y transacciones anteriores a la fecha de transición a la NIC para PYME. Pues que yo antes de preparar el estado de situación financiera de apertura o en esa fecha, 1 de enero del 2015, yo debo de hacer ajustes. Ajustes que pueden ser por corrección, ¿sí? Por corrección de errores o ajustes que van a nacer del mismo proceso de convergencia. Entonces, en ese caso, la empresa deberá reconocer los ajustes que sean necesarios en la fecha de transición. Es decir, yo al 1 de enero, caso colombiano, 1 de enero del 2015, esté elaborando el estado de situación financiera de apertura, si encuentro que tenía un cheque o fechado de un cliente y lo encuentro que tenía como mayor valor en caja, tengo que reclasificarlo de allí, sacarlo de allí, porque ese no es efectivo. Es un cheque por fechado. No puede estar en caja, entonces tendré que hacer una reclasificación.
Ya ese no es ajuste, sino reclasificación. Ahora, aquellos que son producto del proceso de convergencia, de acuerdo a como me lo establece la sección 35, es decir, cuando reconozco los ajustes que sean necesarios en la fecha de transición, estoy hablando ya de ajustes producto del proceso de convergencia, entonces tengo que utilizar una cuenta con efecto directo en las ganancias acumuladas o en otra cuenta de patrimonio. Por ejemplo, yo puedo crear una cuenta que se llame, por decir algo, efecto de los cambios por políticas contables o resultados del proceso de convergencia, por decir algo, donde voy a llevar débito o crédito todos los impactos que debo yo ajustar de acuerdo a como me lo indica el proceso de convergencia. En este caso, la sección 35. Ahora, las políticas contables utilizadas para elaborar el balance de apertura deben permanecer por lo menos hasta la presentación de los primeros estados financieros bajo NIF para pyme. Si la entidad, por ejemplo, decide cambiar una política durante el periodo comprendido entre la fecha de transición y la fecha de corte de los primeros estados financieros bajo NIC, entonces deberá corregir los valores de su estado de situación financiera de apertura para ajustarlos a las políticas contables modificadas. Por otra parte, debo decirle lo siguiente. Si las políticas contables que la organización diseñe y ponga en marcha para una efectiva realización de su EFA, es decir, de su estado de situación financiera de apertura bajo NIC, probablemente va a diferir de las políticas internas que tenía anteriormente, es decir, aquellas que le servían de guía interna bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, es decir, las políticas que utilizaba bajo su marco financiera local o el que utilizaba anteriormente antes de la convergencia. Por otra parte, en aquellas entidades en las que no exista, por ejemplo, la cuenta de ganancias acumuladas, ni tampoco una cuenta de patrimonio de reserva estatutaria, entonces deberán generar dentro del patrimonio una cuenta especial destinada a reconocer los impactos positivos y negativos de los ajustes. En este caso, la cuenta que yo les acabo de explicar, que podrá llamarse, por ejemplo, por cambio en políticas contables, efectos de la transición a NIC, por ejemplo. Esta se va a aumentar o va a disminuir el patrimonio, dependiendo su naturaleza. Si es crédito, si el efecto que resulta es crédito, va a aumentar el patrimonio, porque es crédito, entre comillas, va a aumentar el patrimonio, entre comillas, porque esos efectos lógicamente no van a ser distribuibles entre los accionistas. O va a ser débito, disminuyendo el patrimonio. Entonces, aquí es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta, por ejemplo, en el caso colombiano, tener en cuenta, por ejemplo, que si con esa cuenta, cuando nosotros estamos haciendo el proceso de convergencia, si ese patrimonio
se ve afectado, si el patrimonio de la entidad se ve afectado, es decir, se disminuye en más del 50%, acuérdense que nuestro Código de Comercio dice que cuando el patrimonio de una entidad se disminuye en menos del 50%, ese es un criterio de disolución de esa sociedad que lo establece el Código de Comercio. Entonces, hay que tener en cuenta que si el patrimonio total se disminuye en más del 50% del valor de los aportes sociales, la entidad puede quedar expuesta a esa causal de disolución que nos establece en el caso colombiano el Código de Comercio. Entonces, el reconocimiento de ajustes o de corrección de errores o de reclasificaciones en el estado de situación financiera. Entonces, esta sección 35 del estándar internacional para pyme establece que una entidad debe separar los ajustes derivados de los cambios de políticas contables bajo normas locales hacia políticas contables bajo estándares internacionales. De los ajustes derivados de corrección de errores. ¿Errores por qué? Porque por sumas aritméticas, por omisiones que de ciertas transacciones que no se habían registrado o que aparezcan registradas en cuentas donde no deben de estar. Ahí hacemos reclasificación. Entonces, por eso les decía, hay que utilizar una cuenta para reconocer los ajustes que se derivan del efecto de la convergencia. Y otra cuenta para registrar los efectos por ajustes derivados de corrección de errores. Por favor, oigo micrófonos, me interrumpen. Gracias. Micrófonos que están habilitados. Deshabiliten. Gracias. Bueno. Entonces, hay que utilizar, vuelvo y le reitero, una cuenta donde se deben presentar los ajustes por cambios en políticas contables del proceso de convergencia. Y otra cuenta para los ajustes derivados por corrección de errores u omisiones bajo normas locales, que era lo que les decía ahorita. A 1 de enero, a la fecha de transacción en que debemos elaborar el EFA, pues tenemos que corregir los errores que vienen bajo norma local. Pero también van a surgir ajustes del proceso de convergencia. Por ejemplo, si yo tengo en mi estado financiero un activo que no cumple la definición del nuevo marco de información de la NIC PYME, tengo que sacarlo de allí, porque no cumple la definición de activo bajo NIC. No es un activo. O lo mismo un pasivo, o lo mismo un ingreso, o un gasto. Entonces ya ese es un ajuste por proceso de convergencia, ajuste por cambio de políticas contables. Adicionalmente, debo decirles que la misma sección 35 establece que la entidad debe reclasificar las partidas reconocidas como activo o pasivo hacia las categorías adecuadas de acuerdo con los requerimientos del estándar internacional. Lo que les acabo de mencionar ahorita. Si yo tenía un activo bajo norma local que no me cumple la condición bajo norma internacional, o sea, NIC PYME, tengo que sacarlo de ahí.
o una deuda que no cumple la condición de pasivo bajo norma internacional, tengo que sacarlo. Y así sucesivamente. Aquí se destaca, debo destacar que en esencia la adopción del estándar internacional para pyme es un cambio de política contable. Es un cambio de política contable. Ahora, el procedimiento que establece esta sección 35 es coherente con esas disposiciones relacionadas con los efectos de los cambios en políticas contables que establece en la sección 10 de esta misma norma, o sea, del estándar NIC para pyme. Esa misma sección 10 establece que la entidad debe reclasificar las partidas reconocidas como activo o pasivo hacia categorías adecuadas de lo que exige el estándar de NIC para pyme. Entonces, también, vuelvo y reitero, se pueden presentar cuando estamos haciendo el balance de apertura o estado de situación financiera de apertura bajo normas locales, pueden venir errores que debemos corregir para hacer un estado de situación financiera de apertura, pero debemos registrarlo en una cuenta separada de la otra de los efectos de los cambios de política contable. ¿Cómo se definen los errores? La sección 10, en el párrafo 19 del estándar internacional para pyme, nos dice que los errores se definen como inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más ejercicios anteriores. ¿Resultante de qué? De un fallo al emplear o un error al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron elaborados, fueron formulados. Y podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Entonces, allí se pueden presentar errores aritméticos, errores de aplicación en las políticas contables, la omisión o la mala interpretación de los hechos, y también se presentan errores intencionales, que son los fraudes, cuando ya hay apropiación de activos. Así se define en el párrafo 19 de la sección 10, que vimos oportunamente lo que es un error. Ahora, por otra parte, los ajustes a partidas de los estados financieros provenientes de cambios en políticas contables y corrección de errores de periodos anteriores tienen como resultado el ajuste a las ganancias retenidas, es decir, a las ganancias acumuladas, u otra partida del patrimonio si no hay ganancias acumuladas. No es que yo vaya a debitar directamente la cuenta de ganancias acumuladas o acreditarla, sino que yo tengo que crear esa cuenta de efecto en los cambios en la política contable, en el patrimonio, que después, lógicamente, me van a afectar el patrimonio. Sobre todo van a impactar en las ganancias acumuladas. Esto ocurre porque si las políticas se hubieran utilizado desde el principio o los errores nunca se hubieran cometido, la ganancia de los periodos anteriores, lógicamente que hubieran resultado distintas. Ahora fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de estos cambios en políticas
el Manual de Políticas Contables dice que esta sección 35 es totalmente coherente con lo que establece la sección 10 de las políticas contables. Entonces, esta sección 10 requiere que los cambios en políticas contables se reconozcan mediante la metodología de la aplicación retroactiva. Nosotros hablamos de aplicación retroactiva cuando vimos la sección 10, que significa que cuando la entidad debe aplicar las nuevas políticas o todas las partidas, a todas las partidas de los estados financieros, las cuales resulten afectadas, entonces es retroactiva porque se utilizan como si esas nuevas políticas se hubieran aplicado siempre, porque lo debemos hacer retroactivamente. Ejemplo 1. Cuando contabilizamos cuando debemos reconocer una corrección por error en el balance de apertura o cuando debemos hacer un ajuste por cambio en políticas contables. Supongamos que una entidad está preparando su estado de situación financiera de apertura al 1 de enero del 2015 y a 31 de diciembre del 2014 su balance tiene un cheque recibido de un cliente y pendiente por cobrar por valor de 3.296 pesos. La entidad usa la política contable de contabilizar los cheques recibidos abonando el importe del cliente e incrementando el valor del efectivo. Es decir, que la política contable que viene utilizando esta compañía es que cada vez que recibe un cheque de un cliente, pero un cheque no a la fecha, sino un cheque pendiente por cobrar posteriormente, aumenta su caja, su efectivo, su equivalente, y de una vez acredita la cuenta por cobrar de ese cliente. Esa es la política que utiliza. Asimismo, la caja presenta un faltante de 2.000 pesos. Corresponde a un descuadre del año 2013, el cual no ha sido autorizado por la gerencia para ser dado de baja, con el argumento de iniciar un proceso de cobro contra el anterior tesorero. Fíjense ustedes. Ustedes saben que un cheque es un título valor, ¿verdad? En nuestro caso colombiano está regulado en los artículos 712 del Código de Comercio y los siguientes. Cuando se emite un cheque, el girador ordena a un banco, o sea, el pago de la suma que está ahí implícita en el cheque, a un beneficiario que es en este caso la entidad. Ese cheque es lógicamente una forma de extinguir la obligación, ¿verdad? Entonces, la entrega de ese cheque supone en condiciones normales que el girador del cheque queda libre de la deuda, siempre y cuando el cheque pueda ser cobrado, ¿verdad? Entonces, el beneficiario del cheque tiene un derecho de cobrar la suma de dinero al banco con ese título. Entonces, de acuerdo a esto que les he comentado, cuando una entidad recibe un cheque y no ha realizado el respectivo cobro del mismo, tiene dos alternativas para reconocerlo en sus estados financieros. La primera, ¿cuál sería? Mantener el valor de la cuenta por cobrar al cliente y no reconocer el cheque como efectivo. Claro, porque yo no sé
si me va a salir con fondo o no es a la vista. La segunda alternativa, disminuir la cuenta por cobrar e incrementar el valor del efectivo. En este caso, esta segunda es la política que venía utilizando, la política contable que venía utilizando esta compañía. Entonces, debemos hacer una reclasificación porque ese cheque pendiente de cobro debe ser una cuenta por cobrar porque no se ha hecho efectivamente. A la fecha de cierre de los estados financieros, ese cheque está por cobrar. Entonces, yo en mi planilla, mi hoja de trabajo, tengo ajustes por corrección de errores, ajustes por cambio de políticas y reclasificaciones. En este caso, debo hacer es una reclasificación. ¿Por qué? Porque ese cheque pendiente de cobro no debe ser mayor valor del efectivo. Debe ser una cuenta por cobrar, porque no se ha hecho efectivo a la fecha de cierre. A la fecha de cierre yo debo decir cheque recibido pendiente de cobro, débito, y sacarlo de caja, porque lo tenía como mayor valor en mi efectivo. ¿Verdad? Entonces, esta es una reclasificación. En cuanto al faltante en caja, entonces debemos eliminar esa partida. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la gerencia que se le lo tenía y que para seguir abrirle un proceso al anterior tesorero. Entonces hay que abrir una cuenta en el patrimonio que se llame corrección de errores periodos anteriores para sacar esos 2.000 pesos que estaban sobrevalorando el efectivo por ese faltante. ¿Qué quiero hacerle ver con esto? Lo que dice la norma, que hay que llevar en cuentas separadas cuando estamos preparando el EFA lo que son ajustes por correcciones de errores de periodos anteriores y lo que son ajustes por cambios en políticas contables. Hasta aquí que hemos hecho una reclasificación simplemente bajo norma local. Y ahora estamos sí haciendo un ajuste por correcciones de errores de periodos anteriores, llevando a una cuenta débito que afecta el patrimonio porque estaba sobrevalorando el efectivo. Supongamos que la compañía XYZ SAS al 31 de diciembre del 2014 su saldo de provisión de cartera que aparece en el balance es de 120.000 pesos, es decir, crédito. Acuérdense que bajo norma local nosotros lo que contabilizábamos era provisión de cartera, como lo decía y lo dice es el estatuto tributario en Colombia, la norma fiscal. Acuérdense cuando vimos el ejercicio de deterioro de cartera del impuesto diferido. El deterioro bajo norma local, bajo norma internacional, es una cosa y en contabilidad lo veníamos registrando era como una provisión fiscal, una provisión general de cartera o una provisión individual de cartera. Entonces, bajo norma internacional, bajo NIPYME, ya se llama, existe es el deterioro de cartera, no la provisión. Entonces, a 31 de diciembre tenía esta compañía una provisión de cartera de 120.000 pesos, naturaleza crédito. Entonces, el primer paso que debe hacer la compañía cuando estamos haciendo este balance de apertura es eliminar esa provisión, porque estaba calculada bajo norma fiscal. Porque eso lo dice es el estatuto tributario. Nunca el 2649
que era nuestro marco local contable, nos hablaba de provisión de cartera. Y asimismo también hacíamos la depreciación. Nunca en nuestro 2649 nos hablaron de cuál era el método de la depreciación, que debíamos utilizar la vida útil de un activo. En el 2649 no existía. No decía que un activo, maquinaria y equipo debía depreciarse a 10 años, que un edificio debía depreciarse a 20 años. Eso lo decía era el estatuto tributario. Y nosotros lo metíamos en contabilidad como si fuera contable, y eso no era contable, sino que estábamos metiendo en nuestro proceso contable algo que estaba en lo fiscal, en el estatuto tributario, y eso no era correcto. Asimismo ocurre con esta provisión. Entonces, la norma internacional nos dice es que nosotros tenemos que hacer un deterioro de cartera, teniendo en cuenta los indicadores que posiblemente me muestran que debo deteriorar esa cartera. Entonces, yo debo eliminar, le debo dar de baja a esa cuenta de provisión. Entonces, decir, cliente provisión fiscal, 120.000 débitos. Ya este sí es un ajuste por cambio de política. Y acreditar una cuenta de patrimonio, una cuenta 37, que se va a llamar ajuste por cambio en políticas contables, 120.000. Esta es la que me va a impactar favorablemente o desfavorablemente cuando sea débito el patrimonio de la compañía por los efectos del proceso de convergencia. Este ajuste se clasifica como ajuste por cambio en políticas contables, no como corrección de errores, dado que realmente la entidad había adoptado la provisión de cartera permitida por las normas fiscales como su política contable. El deterioro de cartera requerido por el estándar internacional para pymes se basa en la evaluación del valor recuperable de la cartera, entendido como el valor presente de los flujos de caja futuro que se esperan obtener del instrumento, que ya lo vimos en muchos ejercicios cómo se hace ese deterioro de cartera. Entonces, contablemente, la empresa tendrá que evaluar, cuando está preparando ese estado de situación financiera de apertura, cuál va a ser el deterioro de esa cartera. Es decir, tendrá que basarse en la evaluación del valor recuperable de esa cartera. Entendido como decíamos, como el valor presente de los flujos de caja futuros que se esperan obtener de ese instrumento financiero que es la cuenta por cobrar. Para concluir, si un instrumento financiero del tipo cuentas por cobrar presenta deterioro, entonces la entidad deberá estar atenta a esos indicadores que le dicen que esa cartera tiene indicio de deterioro. Tocará evaluar cada uno de los clientes, cuál es su situación económica, por ejemplo. Ahora, supongamos que esa compañía que venimos hablando hizo una evaluación de cartera y encontró deterioro. Entonces, la entidad procede a reconocer el ajuste por cartera deteriorada. Supongamos que llegó a los siguientes datos. Encontró deterioro del cliente individual por 5.500. Encontró deterioro por vencimiento 3.381. Total ajuste por deterioro 8.881. ¿Qué tendrá que decir? Reconocer el deterioro. Ajuste por cambio en política contable contra clientes deterioro de valor. Entonces les decía a ustedes que
el estado de situación financiera de apertura es un informe interno de la entidad. No es un estado financiero que se deba publicar. El EFA se prepara para ser presentado junto con los primeros estados financieros bajo NIF, los cuales para Colombia les dije que se publicarán o se publicaron a principios del año 2017, que fueron 2015 y 2016, que fueron los estados financieros comparativos para el caso de las pymes. De modo que es en esa fecha en que las cifras contenidas en los estados financieros bajo NIF tienen efectos ante terceros. Ahora, como les decía, una entidad debe tener en cuenta que si su patrimonio, los aportes sociales llegan a disminuir con los efectos de esos cambios en política, en el cambio de políticas contables, llega a disminuir en menos del 50%, entonces debe evaluar si la entidad se encuentra en causal de disolución. Entonces tendrá que emprender algunas acciones. Por ejemplo, generar utilidades que le permitan incrementar el patrimonio. Ahí sí. Doctor Guau, ¿cómo está? Emitir instrumentos de patrimonio. Otra acción, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más, doctor? Perdóneme que lo moleste y que me le meta un poquitico en su clase. Como yo sé que es el final hoy, a ver si usted me regalaba nada más 5 minuticos para decirles a ellos cómo es el proceso de certificación. Listo, listo. Sí. Listo. Ay, gracias, doctor. Discúlpeme que me le entrometa en su clase así, de esa forma. Tranquilo, ¿vale? siga. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo me les ha ido? Les voy a dar toda la información del proceso de certificación para que por favor lo tengan extremadamente presente. Antes de todo, ¿cómo les pareció la capacitación? Me gustaría que me escribieran, y al doctor Guau, ¿cómo les pareció todo el proceso? Hoy llegamos a su final. Doctor Guau, gracias. Mire, todo el mundo diciendo excelente lo que hemos hecho y el proceso que ha culminado hoy. Bueno, me agrada sobremanera. Gracias a todos. Gracias. Bueno, compañeros, mire, entonces para la certificación es muy simple. Entonces, mire lo que vamos a hacer. La certificación se va a solicitar. ¿Qué es lo que les van a pedir en la certificación? Ya les voy a decir qué es. A ustedes les piden nombre, número de cédula, correo electrónico Gmail, evidencias que nos siguieron en redes sociales y el comentario en opiniones. Ya les voy a mandar dónde son las opiniones. Ahí es donde nos recomiendan. Ahí dice al ladito en la mano izquierda si nos recomiendan o no nos recomiendan. Y al lado está la opinión. Es muy importante que nos coloquen si nos recomiendan o no. Mucha gente nos dan opiniones muy buenas, que casi el 99% nos dan opiniones muy buenas, pero no nos califican si nos recomiendan o no nos recomiendan. Entonces eso nos baja el puntaje en redes sociales. Entonces, les voy a mandar el link, que por favor lo tengan en este momento. Doctor Guau, ya 3 minuticos le termino. Regáleme un minutico, ya les voy a mandar el link. Dame un minuto, que estoy aquí accediendo. ¿No? Un minutico, compañero. Ya. Es que se me borró otra vez. Bueno, ya aquí lo tengo. Entonces, vamos a sacar el diplomado en las NIA, también con el doctor Guau, para que estén pendientes y lo hagan. Ya, doctor Guau, me gustaría que usted ya nos dijera qué diplomado podemos sacar como tal. Miren, compañero, entonces ahí les acabo de mandar esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente en redes sociales seguirnos, en YouTube, donde están todos sus videos, nos siguen
y van a anotar este teléfono que les voy a dar, que es el de certificaciones, 301-370-3079. Certificados. Este es el teléfono de certificados. Es el único. Ahí ya, si quieren, no me escriban para que lo puedan tener. Espérate, vuelvo a escribirlo. 301-370-3079. Certificados. Bueno, en ese teléfono ustedes se van a comunicar, pueden comunicarse, tienen 24 horas de hoy a mañana para que los certificados se les entreguen en 8 días hábiles. O sea, tienen 24 horas de hoy a mañana para que les entreguen certificados en 8 días hábiles. ¿Qué es lo que van a escribir en ese teléfono? Solicitando la certificación del diplomado de las NIF. Entonces les van a pedir nombre, número de cédula, correo electrónico, evidencias que nos siguen en redes sociales, el comentario en opiniones, que ya les voy a decir cómo es, y el brochucito que pagaron el certificado. Es lo único que les van a pedir ahí. Ustedes lo mandan de hoy a mañana en 24 horas, en 8 días hábiles ya tienen ustedes su certificado en su correo electrónico. ¿Quedó claro? ¿Me regalan OK para ya pasar a la parte de opiniones? ¿Me regalan OK? Sí, correcto. Bueno, Jessica, no entendiste, voy a volver a explicar. Bueno, al teléfono que les anoté, que es el 301-370-3079, solicitan certificaciones. Las certificaciones aquí es por solicitud. Tienen 24 horas para que los certificados les salgan en 8 días hábiles. Lo que hagan hoy a mañana a esta misma hora, mandan. Solicito certificación del diplomado de la NIT que terminó hoy, la fecha de hoy. Ahí le van a pedir nombre, correo electrónico, número de cédula, la foto que nos sigue en redes sociales, opiniones y el volantico de pago. Es lo único que le van a pedir. 8 días hábiles, les llega su certificado a su correo, el correo que ustedes colocaron ahí. ¿Listo? ¿Quedó claro, Yesenia? Sí. Para los que están pendientes de pago, no hay ningún problema. También en ese mismo teléfono les dicen y ahí les solucionan, ¿vale? En ese mismo teléfono les solucionan. ¿Listo? Bueno, ahora ya para no quitarles más tiempo, porque me da pena con el doctor Guau, les voy a decir cómo es lo de opiniones. Mire, aquí sí les pido que nos regalen ese comentario lleno de amor por lo que hacemos, porque de ese comentario les juro que depende muchísimas cosas que nosotros hacemos a nivel internacional, porque ahorita la idea es sacar mucha capacitación en el área de contaduría. Bueno, ese Facebook ustedes lo abren, van a encontrar a mano derecha, ya les pongo el número otra vez. A mano derecha van a encontrar algo que dice opiniones. Si quieren lo pueden ir abriendo mientras que yo escribo el número. ¿Ya lo abrieron? Ahí dice opiniones. Ustedes abren en opiniones. A mano izquierda dice recomienda la Corporación Internacional, la recomiendan. Ahí sí y un no. Se los dejo a su voluntad sin motivo de decirle a nadie haga esto. Les voy a volver a dar el link. Donde dice recomendaciones colocan sí o no, si nos recomiendan. Y a la mano derecha, correcto, Marta, a María, y a mano derecha colocan el escrito que ustedes quieran. Me gustaría mucho que hablaran del precio que cobrábamos realmente, que sí se dejó entrar a la gente gratis, que pagaron el certificado los que quisieron realmente, que sí fue una capacitación gratuita en la NIC, que hablen del docente, del gran docente que tuvieron y del tiempo que recibieron. Eso me gustaría que ustedes lo pudieran condensar, no sé, en 3 o 4 renglones. Eso es lo único que tienen que hacer. Le toman el capture y ya lo mandan al teléfono 301-370-3079. Ellos desde mañana les estarán contestando a todos, harán los listados, 8 días hábiles, les llega su certificado.
Entonces, no quiero quitarles más tiempo, quedamos ok, quedó claro para poderlos dejar trabajar. Si no tienes Facebook, te voy a pedir un favor, colabóranos desde el Facebook de otra persona, ¿vale? Desde el Facebook de otra persona, no hay ningún problema. Listo, quedó claro para ya. Todo por mensaje. Sí, todo por mensaje de WhatsApp. Todo por mensaje de WhatsApp. Nos queda ahorita que ya estamos montando un software para que yo creo que ya en un mes nosotros estamos más tecnificados, las cosas van mejorando y mejora continua que estamos haciendo, ¿vale? Entonces me regalan un OK para ya poderles dejar terminar el proceso académico. Para los dos certificados es el mismo proceso, es el mismo proceso. Ah, bueno, listo. Entonces los dejo. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias, doctor Guau, por esta capacitación tan hermosa que les dio a estos compañeros. Y gracias a las 115, 16 personas que terminaron. Y que Dios me los bendiga a todos y me los proteja y me los cuide en todo este proceso de pandemia. Hasta luego, doctor Guau. Gracias. Gracias, doctor Luis Carlos. Buenas noches. Gracias a usted. Bueno, jóvenes, entonces seguimos. Permítanme presentar nuevamente. Bueno, entonces les decía que el EFA es un informe interno de la entidad. No es un estado financiero, sino es el primer procedimiento que nosotros elaboramos cuando vamos a implementar el proceso de convergencia en la pyme. Entonces, ese va a ser en la fecha de transición el punto de arranque. Ahora, una pyme se considera adoptante por primera vez en cualquiera de los siguientes casos. Ya les había hablado de esto al respecto, vamos a reiterarlo. No ha presentado estados financieros previamente. Presentó información financiera bajo un marco contable local que no era congruente con todos los requerimientos de la NIF para pyme. Y en tercer punto, presentó sus estados financieros anteriores bajo NIF plena. Entonces, les había comentado que en Colombia la ley 314 del 2009 estableció los marcos normativos para 3 grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1 para NIF plena, grupo 2 para NIF pyme y grupo 3 para NIF para microempresas. La aplicabilidad de los nuevos marcos normativos en Colombia. Bueno, establecer como periodo de transición, les dije, el 1 de enero del 2015. Entonces, el primer estado financiero que se hizo en Colombia, o los estados financieros bajo NIF pyme, fue del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, y después del 1 de enero al 2016 fueron los 2 primeros estados financieros bajo NIF pyme para hacerlos en forma comparativa, que se pudieran comparar. Las pymes elaborarán el estado de situación financiera con corte el 1 de enero del 2015. El EFA es un documento interno, como se los acabé de mencionar. Entonces, fíjense, en Colombia, estas son las fechas de transición. La fecha de transición, veníamos en el 2014 con la contabilidad bajo el marco local, que era el 2649. Aquí el 31 de diciembre del 2014 terminamos bajo norma local, y el 1 de enero, que es la fecha de transición, arrancamos con el EFA, ya bajo la normativa internacional. Todas las transacciones o hechos económicos que se hicieron en el 2015 ya se hicieron su reconocimiento y su medición bajo norma local y bajo norma internacional a 31 de diciembre del 2015. Es decir, que los últimos estados financieros bajo principio de contabilidad local fue a 31 de diciembre del 2015. Y también a 31 de diciembre del 2015 ya se tuvo los primeros estados financieros bajo NIF pyme también.
a 31 de diciembre del 2016, primeros estados financieros bajo NIP-PYME. Estos se compararon con los del 2015. Los principios de contabilidad generalmente aceptados locales se aplican hasta el final del periodo de transición, 2015. En el periodo de transición coexisten la norma local y la NIP para PYME, todo el 2015. Periodo de transición, este color. Periodo de aplicación, este color. Ya aquí obtuvimos información financiera bajo NIP-PYME. Entonces, el objetivo de la información financiera es brindar información útil para la toma de decisiones. ¿Por quién? Por los usuarios interesados en los estados financieros. Entonces, fíjense ustedes, la NIP para PYME establece que no es obligatorio publicar el estado de situación financiera de apertura en el año 2015. Sin embargo, en atención al principio de revelación plena, es totalmente válido que la administración de la entidad dé a conocer a sus propietarios, a los auditores, los revisores fiscales y demás figuras representativas de la administración y control los efectos de la adopción de esa NIP. ¿Cómo impactó el proceso de convergencia en los estados financieros? Si fue positivo o si fue negativo en términos financieros, a fin de que se pueda analizar la situación con la cual queda inmersa la entidad y tomar las medidas que sean necesarias para cada caso. Entonces, decimos, para que los primeros estados financieros bajo el estándar de NIP para PYME sean útiles, se requiere que los usuarios de la información sean capaces de comprender el impacto de la adopción de esa NIP. ¿Qué incluye esa comparabilidad? Bueno, la situación financiera, el estado de resultado, bajo norma local y bajo PYME. ¿Quién firma el estado de situación financiera de apertura? Entonces, la sección 35 de la NIP para PYME indica que cuando la entidad realice la adopción por primera vez, debe preparar ese estado de situación financiera de apertura. Allí que se van a incluir los saldos bajo norma local y se convertirán en saldos medidos y clasificados ya bajo el nuevo marco de información financiera. Es decir, hacemos los ajustes por correcciones de errores y hacemos los ajustes por cambios en políticas contables para obtener ese estado de situación financiera de apertura. Y de ahí en adelante ya arrancamos a reconocer y a medir los hechos económicos bajo el nuevo proceso de la NIP-PYME. Entonces, no es un estado financiero el estado de situación financiera de apertura. Entonces, no tiene que ser puesto este estado en conocimiento del público. Es un documento interno de la compañía. Ni tiene efectos legales tampoco. Entonces, lógicamente que debe estar respaldado con todos los soportes. Usted como contador, como consultor, lo buscan para que haga un proceso de convergencia, usted tendrá que tener en sus papeles de trabajo, en su expediente, todos los soportes que lo llevaron a usted a recomendar los ajustes pertinentes, a elaborar las políticas contables si se lo solicita, o a colaborar en la elaboración de las políticas contables, en un manual de procedimientos, por ejemplo, en elaborar cada una de las políticas contables también soportadas. Todo eso en un equipo, lógicamente, con la administración.
si quiere que usted participe en la elaboración de las políticas. Entonces, acuérdense ustedes que nuestros papeles de trabajo es la evidencia en todo momento o lo que respalda la ejecución de nuestro trabajo. Y eso es nuestro. El EFA no es el primer informe bajo NIC, por lo que no cumple con la condición de ser comparativo. Por eso no lo tiene que firmar el revisor fiscal, el contador ni el representante legal. Certificar ni determinar el EFA en el mismo momento que es elaborado. Sino, ya 31 de diciembre, lógicamente, cuando se produce el primer estado financiero, en el caso colombiano, 31 de diciembre del 2015, ya sí, ya es un estado financiero que vamos a obtener allí a final del periodo sobre el que se informa, partiendo de ese documento inicial. Durante el periodo de aplicación obligatoria, la contabilidad oficial es la que se lleva de acuerdo al decreto 3022 del 2013, que fue el que emitió para el grupo 2 de las pymes aquí en Colombia. Al cierre de ese año, el 31 de diciembre, se deben preparar unos estados financieros completos bajo NIC para pymes. Entonces, este gráfico que tienen acá les dice todo. Este que tiene aquí, para el caso colombiano. Ustedes pueden asimilarlo allá de acuerdo a lo que en cada jurisdicción sacó el organismo respectivo. Esto no quiere decir que un revisor fiscal para el caso de Colombia o un auditor externo no pueda revisar el estado de situación financiera de apertura en el momento en que éste se emite. Sí puede, lógicamente. Porque acuérdense que uno como revisor fiscal, cuando va a firmar, a dictaminar allá al final del periodo sobre el que se informa, uno debió hacer una auditoría de estado financiero. Y si uno encuentra que ese estado de situación financiera de apertura no está correcto, lógicamente usted tendrá que emitir su informe. Los cambios en políticas contables generan para la entidad que lo realiza la obligación de aplicar esas políticas a los elementos de los estados financieros, como si siempre se hubieran aplicado esas nuevas políticas, es decir, aplicación retroactiva. Entonces ya todo esto está explicado. Documentos soporte. Dado que la convergencia NIC involucra todo un cambio de política contable, lo cual genera reclasificaciones y ajustes en los estados financieros, es necesario que la entidad recopile la información suficiente y documente de manera clara y precisa los cambios. Y lógicamente su trabajo como contador o como auditor deberá estar respaldado en sus papeles de trabajo. Si lo buscan como consultor para esa implementación, debe respaldar todo su ejecución del trabajo en sus documentos respectivos. Tendrá que hacer un documento de diagnóstico, por ejemplo, para ver las políticas contables que venía utilizando la entidad, qué marco de información financiera, cuáles son las sanciones de las NIT a aplicar, de la NIT PYME, que debe utilizar esa entidad, y cuáles son los impactos que van a tener esa convergencia dentro de la situación financiera de la compañía. Si es necesario implementar nueva tecnología de información, que lógicamente que sí hay que hacerlo, que la tecnología de información, ver qué software viene utilizando la empresa, si hay que cambiarlo, si hay que mejorar, si hay que conseguir más hardware y software, y capacitación del personal. El proyecto de implementación debe aprobarse. Debe haber un comité que apruebe tanto las políticas contables que debe aprobar la entidad a nivel de junta, por decir algo, y también debe haber un comité que le haga seguimiento al proyecto de implementación.
la entidad, lógicamente, también tendrá que elaborar un manual de políticas contables que deberá ser discutido y deberá ser aprobado. Cada política contable debe estar sustentada. Acuérdense que desde el comienzo, cuando vimos la sección 10, les dije que no podemos copiar políticas contables de un negocio para otro. Todos los negocios son distintos. Las políticas contables tenemos que realizarlas conociendo el modelo de negocio que realiza el cliente, lo que hace la entidad. Fundamentado en eso, elaboramos, si nos piden eso, el manual de políticas contables con la administración. Bueno, señores, entonces, este es el final del diplomado. Por último, queda, aquí tienen los pasos para elaborar el estado de situación financiera. El primero es, lógicamente, reconocer activos o pasivos que requiere la NIF-PYME. Por eso es importante, miren, dominar, tener claro la sección 2, manejar esos conceptos muy bien. Los principios que están ahí en la sección 2, porque ese es el marco conceptual del estándar de NIF para PYME. Entonces tenemos que reconocer activos o pasivos según lo que exige este nuevo marco de información. No reconocer lo que no cumpla como activo o pasivo que no lo permita la NIF. Reclasificar y medir los activos y pasivos según lo que dice la normativa NIF. Esos son 4 pasos fundamentales. Aquí les dejo unos casitos para que ustedes los miren, sencillos. Son de análisis nomás. Y mismo están las respuestas. Y en el día de mañana estoy subiéndoles este material final ya de este diplomado. Pues me resta decirles a todos ustedes muchas gracias. Disculpen lo que los haya incomodado. Lógicamente todos no somos perfectos. Muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado, por haber participado durante todo este tiempo en estas clases. Pues tienen un amigo más. Cualquier duda, cualquier apoyo en la parte académica que yo pueda brindarle a ustedes, pues con mucho gusto. Entonces, un amigo más para ustedes y espero que por ahí vamos a programar un diplomado de normas de aseguramiento de la información. Dentro de ella, las normas internacionales de auditoría. Porque ese normas de aseguramiento de la información, la normatividad internacional, no solamente son las normas internacionales de auditoría, pues nosotros como contadores, en el campo del aseguramiento, podemos hacer muchos trabajos que son no solamente basados en normas internacionales de auditoría, sino en otro tipo de normas, como hay que tener en cuenta las normas de calidad, las normas para revisión de información financiera histórica, para evaluación del control interno, para el cumplimiento de la normativa de una entidad y trabajos que no son de aseguramiento, cuáles son las normas internacionales que se deben de utilizar, por decir algo, para procedimientos no acordados, para compilación de información financiera. Entonces, fíjense lo rico que es la normativa internacional que nosotros como contadores públicos debemos conocer cuando nos capacitamos para
trabajar en el campo del aseguramiento y en los trabajos que no son de tipo aseguramiento. Entonces los invito a un nuevo diplomado que espero participen y pues los escucho. Muchas gracias a todos y si alguien tiene algún comentario, pues bienvenido, los escucho. Gracias a todos. ¿Qué tal les pareció el diplomado? ¿Sí cubrió las expectativas que tenían? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién ¿Cómo habla? es? María José. Hola, Mari, ¿cómo estás? Bien, ¿y Cuéntame. usted? Bueno, profesor, primeramente agradecida con la corporación y con usted por su disposición para con nosotros, por brindarnos sus conocimientos. La verdad que estos 3 meses pasaron volando. Hace nada que iniciamos el curso y ya imagínese, ya transcurrieron los 3 meses, me pareció que fue tan rápido, Papi, pero a la vez muy enriquecedora la capacitación, muy completa. Yo particularmente, y en lo que en la profesión respecta, muy agradecida por su tiempo, por tener la paciencia también de explicarnos, de enseñarnos. La verdad que estoy muy complacida con toda la capacitación recibida y espero que este sea el primero de muchos. ok, María, muchas gracias y felicidades. Ya sabes, cualquier cosa a la orden, estamos Li- para apoyarnos. Perfecto, muchas gracias. Ok, te vaya bien. Buenas noches. Hola, Juan, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo está? Gracias, licenciado. Pues Bien, bien. desde mi parte, desde acá, desde El Salvador, queremos darle las gracias por este seminario. Ha sido muy enriquecedor. Pues en lo personal me ha dejado una gran enseñanza, me ha dejado un conocimiento invaluable y darle las gracias. De verdad, muy bonito seminario y pues estamos a la espera que nos mande la información para inscribirnos en el siguiente Ok, y Juan. que Dios lo bendiga y que le dé mucha sabiduría porque con este tipo de capacitaciones acá en nuestro país salen carísimas y pues nada más que felicitarlo. Gracias. Gracias a ti, Juan. Muy Buenas amable. noches. Buenas noches, Hola, buenas Buenas noches. noches. mi nombre es Buenas José noches. Chala y quería también agradecerle toda su buena información. De hecho, O- fue tan interesante que mis dos hijos, que son contadores, John y Daniel Chala, y mi esposa, que también está terminando contaduría, todos redigimos el curso y otra persona más invitada, Tatiana González. Así que hemos disfrutado plenamente, hemos evaluado lo que nos ha enseñado y realmente sí, como ya dijeron, es enriquecedor. El tiempo que nos dedicaron, excelente. Muchas gracias y éxitos en todos los objetivos que emprenda de aquí en adelante, profe. Wow, muchas gracias. ok, José, igual a todos, la familia, a todos. Gracias a ustedes. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches, profesor. Le Maribel. agradezco inmensamente su profesionalismo, su capacidad para enseñar. Realmente, como decían algunos compañeros, hay en ciertos países nuestros que es imposible seguir este tipo de capacitación por los costos, pero realmente la corporación nos ha dado una gran oportunidad. Yo me siento muy enriquecida de todos sus conocimientos, muy apenada porque estas 2 últimas semanas me dio COVID, se me complicó y no pude asistir, pero bueno, me queda pendiente ver las grabaciones que muy amablemente, muchas gracias, dejan ustedes subidas. Le quiero agradecer de todo corazón por esos conocimientos que nos ha impartido. Yo entré con una expectativa de miedo, la verdad, porque decía, capaz que es muy rápido y después NIPS no entiendo y se me complica, pero realmente su pedagogía ha sido excelente, le agradezco y que Dios le bendiga, profesor. Muchas gracias. Ok, Maribel, gracias a ti también. Saludos. Buenas Buenas noches. noches. Perdón, buenas noches, doctor. Desde Bolivia, yo también le quiero agradecer a usted por sus enseñanzas. A la... Hola, se cortó, Trinidad.
Hola, buenas hola, noches. doctor. Bueno, gracias, gracias, doctor, y agradecer a la corporación porque realmente es muy accesible poder asistir el costo y todo, y además que las enseñanzas impartidas por usted realmente han sido muy grandes, y agradecida, doctor, y que Dios lo bendiga. Igualmente, Trinidad, muy amable. Doctor, buenas noches. Hola, buenas Eh, noches. Emma Portillo desde Pereira. Hola Emma, ¿cómo Eh, estás? Muy bien, gracias. Doctor, como todos, agradecerle mucho por su tiempo y su disposición para compartir su conocimiento con nosotros, y extensiva a toda la corporación por permitir que muchos accedamos a estos diplomados, y más de una manera tan económica. Le Ok, agradecemos de verdad, muy amable. ok. Muy amable también de tu parte. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Ana María. Sí, yo la verdad que lo felicito porque enseñar no es fácil y usted tiene una pedagogía y un estilo, un ritmo en sus palabras, el tiempo, así como pausado, para que uno simultáneamente, conociendo lo que nos está enseñando, uno puede tener la oportunidad de ir en ese mismo instante reflexionando sobre el aprendizaje. Admiro la consistencia con que lo hace. Eso es un arte que no todas las personas lo tienen. Entonces le agradezco por la oportunidad que me dio la entidad para la cual usted está apoyándonos, y a usted también por su trabajo. Fue genial. Buenas noches. Gracias, Ana María. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, ¿Cómo Daniel. está, ¿Cómo doctor? estás? Saludos Bien. desde La Paz, Bolivia. Sí, bien, bien, Cuéntame. gracias a Dios. No, nada, principalmente agradecerle, ¿no?, por la cátedra que nos dio. Realmente cada clase que yo asistía se comprendió al 100, ¿no? Y no falta decir, digamos, que es usted como dijimos acá, ¿no?, un capo. Realmente es un doctor, digamos, en la ciencia que nosotros compartimos, ¿no? Como colegas, que es la auditoría o contaduría pública. Y es una linda carrera, realmente. Y Así es. agradecerle, y es un honor más que todo, digamos, haber estado, ¿no?, en sus clases. Pues nada, eso nomás. Gracias, Daniel. Gracias. Muy Y amable. Cuídate. saludos. Igual, Igual. Buenas noches. buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Quería agradecerle, igual soy Hola, Grover de Grover. Buenas Bolivia. noches. Grover de Bolivia, y agradecerle por los cursos que nos ha impartido, las enseñanzas, hemos aprendido muchísimo, y espero, digamos, en los siguientes cursos igual poder participar, y voy a recomendar también a mis más colegas de aquí de Bolivia. Ok, gracias, Grover. Gracias, doctor, y le agradezco mucho por las enseñanzas que nos dio. Ok, muy amable. Estamos en contacto. Bueno, gracias a todos. Bendiciones. Que descansen y bueno, un amigo más y a la orden. Estamos en contacto. Gracias, doctor, y muchas gracias por...